dentro de la actualización informativa queremos compartir con ustedes también información oportuna que nos traslada la Conred respecto de los daños que se produjeron en las últimas horas derivado de las fuertes lluvias que se presentaron en algunos puntos del país. Hablemos específicamente del departamento de Izabal. Recordemos que desde días pasados, desde que ingresó el fenómeno climatológico denominado Nana, pues empezó toda esta situación de, saturación de suelos, deslaves, inundaciones en algunos puntos. Pero las lluvias han quedado pues ya estacionadas en este sector y pues aquí están las consecuencias. En estas imágenes podemos observar pues parte de los daños. La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres reportó que estas lluvias que han caído en las últimas horas ocasionaron un daño leve en viviendas de la aldea Planes de Quiriguá. Esto está en Los Amates, Izabal, en donde podemos observar el daño que se produjo precisamente por estas inundaciones. Muchas familias se vieron afectadas y pues muchos de ellos, de hecho, déjeme comentarle que muchos decidieron ir a refugiarse a las viviendas de otros familiares que no presentaban los daños que podemos observar en estas imágenes. Tal como puede ver usted, en horas de la noche y madrugada también continuó la lluvia y pues esto es parte de las consecuencias en donde varias viviendas quedaron inundadas, los muebles, la infraestructura de los diferentes lugares también. Obviamente también se sufre daños en todo el sector, en las carreteras, en los caminos, porque hay muchos de estos caminos que son de terracería y viene a ocasionar un daño mayor al que ya existe. Aquí puede observar, por ejemplo, en esta fotografía cómo pues los muebles totalmente pues anegados y sobre todo las camas, colchones mojados, ropa, en fin, pues son muchos los daños que han sufrido las familias que están ubicadas en este sector. Recuerde que estas fotografías que le estamos compartiendo, que le agradecemos a la Conred también, pertenece precisamente a viviendas que están ubicadas en la aldea Planes de Quiriguá. Esto queda ubicado en Los Amates, departamento de Izabal, en donde las lluvias continúan y esta es parte de la situación que se está generando. Las familias muy preocupadas porque no solo por el daño que se ha ocasionado en las viviendas, en sus pues pertenencias, sino también los daños que podrían darse en cuestiones de salud, porque recordemos que aquí pues puede ser foco de contaminación, foco de criadero, por ejemplo, de insectos como zancudos, etcétera, y esto podría venir a afectar pues la salud de todos los pobladores. Vemos a varias personas en estas imágenes, niños menores de edad, también personas de la tercera edad que podrían verse afectados en términos de salud derivado de esta situación que ha ocurrido. Pero en fin, es información de última hora que le estamos brindando. La Conred mantiene ese monitoreo constante y pues estará también pendiente para ver si es necesario habilitar un albergue a donde se vayan estas personas o si ellos deciden albergarse en todo caso en casa de otros familiares. Información importante que le estamos brindando cuando son las 6 de la mañana con 1 minuto. Continuamos ahora con más información con Axel Cardona. De las condiciones climáticas y los estragos que han provocado las lluvias torrenciales allá en el occidente y también en varias regiones del país. Hablemos de Totonicapán. Un enorme derrumbe provocó estragos. La saturación de humedad en los suelos y laderas ocasionaron un derrumbe en el kilómetro 206 de la ruta interamericana al occidente, jurisdicción de la aldea Pitzalmo, Mostenango. Se coordinó con la zona vial número 5 de Quetzaltenango para la limpieza del área afectada. Debido a la situación de lo que es la acumulación de humedad en los suelos, se produce derrumbe en el kilómetro 206, jurisdicción de San Francisco del Alto, en el cual ya se ha coordinado con la institución correspondiente, zona vial, la cual informa que se coordinó con la empresa Aspetro para que puedan realizar la limpieza respectiva. En este momento, el personal de Provial se encuentra en el punto dirigiendo el tráfico para que no haya situaciones que lamentar. Se le recomienda a las personas que circulan sobre la carretera interamericana o cualquier otra carretera que si se suscitara alguna situación de estas, informar a las autoridades correspondientes para que se pueda realizar los trabajos y así poder tener las vías despejadas
en caso de ser necesario. En el lugar, agentes de la Policía Nacional Civil coordinaron el tránsito y piden a los pilotos manejar con precaución. Un reporte de Leopoldo Batz desde la ruta interamericana al occidente. Bueno, y similar situación ocurrió en la ruta al Atlántico en jurisdicción de El Progreso. En este sector, un trailero estuvo a punto de perder la vida. La torrencial lluvia que pasado el mediodía de martes afectó gran parte del oriente del país provocó un derrumbe de grandes dimensiones sobre la ruta al Atlántico, específicamente entre los kilómetros del 64 al 67 en jurisdicción de Guastatoya, departamento del Progreso. Varios automovilistas que transitaban justo en ese momento sobre ese tramo carretero estuvieron a punto de quedar soterrados bajo toneladas de tierra. Uno de ellos incluso logró documentar el momento en que la gran cantidad de tierra acompañada de rocas golpea a un tráiler. El tráiler. Mira, y no se baja el tráiler, hombre. Sin duda, los automovilistas se llevaron gran susto, y más aún cuando segundos después del derrumbe comenzaron a caer rocas inmensas y con un peso de varias toneladas. Brigadas de protección vial llegaron minutos después al lugar y habilitaron un carril reversible hacia el norte debido a que los dos carriles quedaron completamente bloqueados por las enormes rocas que cayeron al pavimento. También llegaron cuerpos de socorro para verificar que no hubiera personas heridas. Únicamente atendieron a varios conductores con crisis nerviosa. Los mismos estuvieron a escasos metros de ser impactados por el derrumbe. El conductor del tráiler, que sí fue impactado de lleno por toneladas de tierra y rocas, afortunadamente salió ileso de este accidente provocado por la naturaleza. Bueno, los cuerpos de socorro se mantienen en alerta en esta segunda fase del invierno en Guatemala porque hay emergencias que se van a registrar en horas de la noche, madrugada y también durante el día. Con la llegada de la segunda fase del invierno, autoridades de los bomberos voluntarios presentaron su plan de contingencia para atender las emergencias que se presenten por las lluvias a nivel nacional. El plan contempla tener en apresto a todo el personal de las 13 brigadas ubicadas en todo el territorio nacional, ya que fueron debidamente equipadas. Queremos hacer un llamado a la población de que atienda todas las sugerencias y las alertas tempranas que sus bomberos voluntarios establecidas en todo el país se le haga llegar. Esto con el objetivo de poder minimizar riesgos y algunas pérdidas humanas que puede ocasionar en las inundaciones, ya que sabemos de que estamos en un mes donde las lluvias son copiosas y tenemos muchos problemas en varios ríos en los cuales hay muchas personas que en las orillas de ellos pues tienen sus viviendas. ¿Emergencias que ya iniciaron a cubrir, comandante? De hecho, en el municipio de lo que es San Cristóbal, la Cazahuastlán, se recuperó un niño que fue arrastrado por las corrientes del río Motagua. También en Camotán se fue a apoyar para poder recuperar dos cuerpos de dos personas que también fueron arrastradas por el río. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se están dando en esta conferencia de prensa, comandante? En este caso, de que todas las personas que viven, obviamente ellos dicen conocer su área, pues sería interesante que pusieran niveles de poder controlar el crecimiento del agua y ellos así poder tener esa alerta temprana para poderse movilizar cuando ellos ya vean el riesgo inminente. En otro de los temas, autoridades detallaron que el 6 de septiembre dio positivo la prueba de COVID-19 un elemento de la 7ª compañía ubicada en Puerto Barrios, por lo cual tomaron la decisión de cerrar toda la compañía. Hasta el momento, 150 elementos de dicho cuerpo de... Regresar a casa. Todas aquellas personas que no contaban con un contador eléctrico, con el servicio de energía eléctrica, pues serán incluidas en este bono familia. A raíz de eso, la ejecución de estos recursos económicos tendrá que ser distribuida en ese 10% más, es decir, van a haber más usuarios con el mismo presupuesto, tendrá que bajar obviamente la cantidad, no serán 1.000 quetzales, será un poco menos para la tercera entrega. Al iniciar el tercer aporte, efectivamente, el padrón de beneficiarios ha crecido ya más de lo que inicialmente se había establecido. Como señalé, al día de hoy se tienen 2.653.200 hogares y a esto se sumarán el 10% de casos especiales. ¿Esto qué va a significar? Que cuando el Congreso de la República modifica los criterios de inclusión y amplía la posibilidad de que haya más beneficiarios,
en el tema del tercer aporte habrá que repartir el mismo presupuesto que se dio originalmente entre más personas. Por lo tanto, seguramente el traslado del tercer aporte tendrá que ser menor a los 1,000 quetzales. Esto es porque, como nosotros hemos señalado, nosotros simplemente operativizamos lo que está establecido en el decreto ley. Y mientras el decreto ley no modifique el presupuesto que fue asignado originalmente, tendremos que hacer la ejecución de ese tercer aporte con los mismos recursos, por lo cual seguramente sí será menor a los 1,000 quetzales. Recordemos que este es prácticamente la ampliación de la entrega del bono familia. En este momento se está realizando, de hecho, todo este proceso de la entrega del segundo bono y ahora pues sería el tercer bono familia, que por cierto será menor a los 1,000 quetzales. Pero bueno, nosotros estaremos pendientes para poder brindarle a usted mayor información. Y vamos ahora con otras noticias, ya que el Consejo Nacional de Atención al Migrante dio a conocer que a partir de hoy, precisamente, iniciarán con la entrega de despensas a las familias de las personas que han sido deportadas. Como parte de su planificación, autoridades de Conamigua tienen proyectado para este miércoles 9 de septiembre realizar la entrega de despensas de alimentos a las familias de las personas que han sido deportadas desde Estados Unidos o México en esta época de pandemia. De acuerdo con la secretaria interina de Conamigua, la mayoría de los migrantes no han podido restablecerse luego de haber sido deportados, es decir, no cuentan con una fuente de ingresos y deben suplir sus necesidades básicas. Parte de ello es la alimentación. Ante ese panorama se tiene planificado iniciar las entregas en San José Caldera, Chimaltenango, posteriormente llegarán a Huehuetenango y finalizarán en San Marcos. Con Amigua vamos a estar distribuyendo despensas básicas para que el migrante siga su cuarentena domiciliar. En las distintas sedes departamentales que tenemos empezamos la gira ahorita en Chimaltenango, en las faldas de Volcán de Agua, en coordinación con una ONG que es muy activa en el tema de migrantes y que está solicitándonos y que hay una colonia de migrantes ahí para poder empezar la entrega en ese momento. Luego empezamos Huehuetenango, Cobán y la próxima semana estaremos en San Marcos y Petén. Tenemos desde que es harina fortificada, tenemos frijol, arroz, aceite, sal, pasta. O sea, es una despensa básica que se hizo conforme a los lineamientos de la CEPREM para ver la cantidad aproximada de libras que tiene que ir. Aproximadamente, si mal no recuerdo, son casi 20 libras de harina de maíz, 20 libras de frijol negro y así nos vamos, el galón de aceite, maíz fortificado, como le dije, azúcar fortificada también y así nos vamos una serie de productos que vamos a estar entregando. En total se entregarán 1.500 despensas a las familias de los migrantes deportados. Conamigua ha analizado la condición socioeconómica de los migrantes y tienen proyectado beneficiar a los más necesitados. Bueno, continuamos con más información. Hay situaciones que muchas veces ignoramos en Guatemala sobre el camino del migrante y hoy debe más de $275,000. ¿Cómo le hace para vivir con esa gran pena? Acá le contamos. Ángel Barrios dejó su natal municipio de San Lorenzo del departamento de San Marcos a los 9 años. Creció y trabajó por muchos años en los Estados Unidos. Lo más difícil es estar lejos de los padres, afirma. A veces yo venía a ver a mis padres y a veces llegaba la hora de que me tenía que levantar para ir, si no me daban ganas de irme, porque su tierra de uno es más agradable que otros países. En uno de los viajes, en su regreso a los Estados Unidos, fue secuestrado por varios días y lo que había ahorrado durante años lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Y de regreso a mí me secuestraron en México, en Reynosa, Tamaulipas. Y hoy tuve que pagar $275,000 para estar ahorita contándole este problema aquí. Esta historia, digamos. Los secuestros de migrantes no se detienen en México. Al contrario, van en aumento. Algunos tienen que pagar el rescate. Otros han muerto en manos del crimen organizado. Bueno, pues existen muchos peligros a la hora de
de uno querer migrar, ¿verdad?, de forma irregular hacia Estados Unidos, que es el principal país de destino para nuestros connacionales, pues pudiendo encontrar desde secuestros express, la muerte, violaciones en el caso de las mujeres, que son las más vulnerables, y sobre todo ser víctimas de trata de personas durante su trayecto. Don Ángel ahora vive y trabaja en el municipio de San Lorenzo. Asegura que en Guatemala se puede trabajar honradamente y salir adelante. Allá en Estados Unidos yo trabajaba de 6 de la mañana a 7 de la noche. Entonces yo me iba a la escuela de comida 2 horas, de 8 de la noche a 10 de la noche. Y yo aprendí a hacer, más o menos estamos hablando de unas 270 comidas. Y aquí en mi pueblo estoy trabajando con 30 comidas, que ya me gané el cariño de San Lorenzo. Y a otros lugares, como San Marcos, San Pedro. Los migrantes, desde que toman la decisión de dejar la tierra que los vio. Hablemos ahora del Triángulo Norte, y es que durante esta semana se realizará una reunión virtual con los países involucrados para poder de esta manera también apoyar a la comunidad migrante y dejar de incrementar el número de personas que buscan el tan anhelado sueño americano. Para evaluar el escenario del fenómeno migratorio actual y lo que podría pasar en el periodo post-COVID-19, son parte de los temas en agenda de la mesa de alto nivel. Y ahora tenemos una reunión los países de Honduras, Guatemala, México, para ver otros aspectos que vienen, que estamos avisorando que van a venir y que queremos continuar trabajando bajo una sola perspectiva. El migrante tiene derechos humanos que le son inalienables. ¿Cuándo se estará desarrollando, embajador? En el transcurso de esta semana. Son reuniones virtuales. ¿Algún aspecto que se resalte, estrategia de apoyo, embajador? Cooperación entre nuestros países. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo podemos lograr un mejor entendimiento? ¿Cómo podemos facilitar todo aquello que se nos dificulta? ¿Esperan algún incremento de flujos migratorios post-COVID durante este proceso? No pudiéramos decir si va a haber un incremento, no pudiéramos señalar si va a haber un decrecimiento, pero tenemos que estar abiertos a lo que puede ocurrir. ¿Verdad? La migración es un fenómeno que no ha cesado y que no va a cesar. La migración es algo inherente al mismo ser humano. Nació con él y se va a extinguir con él. Bueno, y la Cancillería, junto al RENAP y Migración, pondrán en marcha un plan piloto en la red consular, y esto con la finalidad de facilitar los trámites migratorios. Se contempla que en Houston, Texas, arranque el plan piloto de la denominada pantalla única para facilitar los trámites migratorios y facilitar la atención de connacionales en el extranjero. Esta pantalla única lo que busca es ahorrar tiempo, que nosotros también seamos más eficaces con nuestros funcionarios a la hora de introducir los datos de las personas, ya sea que vayan a realizar trámites de tarjeta consular que se emite en los Estados Unidos, DPI o bien el pasaporte. Y una vez que se ingresan los datos, esos datos migran los que necesita cada una de las plataformas, migran hacia esas plataformas para que esos datos no se vuelvan a meter. Esto nos va a ayudar a nosotros en varias cosas. Obviamente, el ahorro de tiempo para el funcionario y también para el usuario, pero también nos ayuda a evitar cualquier tipo de errores que puedan meterse durante el proceso. Asimismo, en los próximos días, junto a RENAP, se pondrá en marcha la emisión del certificado de nacimiento electrónico en 11 sedes diplomáticas. Lo que vamos a hacer ahorita y lo que está a punto de establecerse en estos momentos es un proyecto piloto con los certificados de nacimiento. Estos certificados de nacimiento se van a emitir ahorita ya en un mediano plazo, todavía este año, en los 10 consulados en Estados Unidos que emiten el DPI y también en Madrid, España. Esto nos va a ayudar en esta primera etapa a que podamos nosotros también expedir ese certificado. Roxana Valdetti indicó que la ex vicemandataria sufre ahora mismo quebrantos de salud. La ex vicepresidente Roxana Valdetti, quien guarda prisión desde 2015 por su vinculación con casos de corrupción y cumple una sentencia de 15 años y medio de prisión por el fraude en el proyecto del saneamiento del lago de Amatitlán, este 8 de septiembre, médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se presentaron en la cárcel para mujeres Santa Teresa en la zona 18 para evaluar a la ex vicemandataria. Según el abogado Edwin Mayén,
Su patrocinada sufre de algunos dolores y es necesario su ingreso a un hospital público o privado. Ella está atravesando por un estado de salud bastante grave físicamente. Tiene problemas con sus vértebras y tiene atrofiado un nervio que le está causando un dolor grande en el brazo y las consecuencias de que le impiden en algunas oportunidades caminar. El profesional del derecho agregó que su patrocinada debe ser atendida en un hospital. El problema es que no tiene los fondos suficientes para costear los gastos de un centro asistencial particular. Entendemos que en los hospitales nacionales públicos imposible realizar este dictamen. Se ha entendido que el requerimiento es necesario en hospitales privados, sin embargo, pues la condición económica también lo impide y esto implica que cada día se va complicando más su estado de salud. Repito, como lo platicamos la vez pasada, 5 años de estar en prisión preventiva sin tomar ni siquiera una condición de sol implica complicaciones grandes. Esta o la próxima semana, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentará su informe de la evaluación al juez Miguel Ángel Gálvez e informará. Nos tiene detalle los efectos que ha dejado esto. Adelante, Magalí, buenos días. Así es, amigo televidente, compañeros, allá en el estudio le tenemos información importante, esta precisamente referente de las últimas novedades en carretera, y es por esta razón que nosotros nos encontramos con Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, para que Juan Carlos usted nos pueda comentar un poco más acerca de estas emergencias, ya que tenemos entendido que aún el paso por ciertos puntos está inhabilitado. Juan Carlos. Gracias, buenos días. A esta hora se presentan algunos inconvenientes para la circulación en lo que es la ruta al Atlántico, la CA9 Norte. Primero, el tránsito está detenido por maniobras de grúa a la altura del kilómetro 187 de la ruta al Atlántico, porque anoche se dio un fuerte percance vial que involucró a 3 vehículos del transporte pesado, entre ellos 2 camiones y una cisterna. De este percance vial se reportó una persona fallecida y 11 personas que fueron trasladadas a un centro asistencial. A esta hora se continúa trabajando para despejar la vía. Por favor, hay que extremar las medidas de precaución. Esto es en el kilómetro 187. También se atiende otro percance vial a esta hora a la altura del kilómetro 81. Se trata de un tráiler que transportaba sacos de fertilizante que botó la carga a la altura del kilómetro 81. Esto también está generando tránsito lento en lo que es la ruta al Atlántico, y también se han presentado inconvenientes asociados con la lluvia porque hay un derrumbe que se dio hace 2 días por la tarde en el kilómetro 66. De hecho, se tiene habilitado un reversible del kilómetro 64 al kilómetro 67. Brigadas de Provial brindan seguridad vial, no genera congestionamiento, pero sí mucha precaución porque hay maquinaria trabajando. Esto está con sentido hacia el norte. Muy bien, Juan Carlos, y de esta forma, si usted nos puede dar algún tipo de recomendaciones para los guatemaltecos que ahora van en carretera, ya que hemos visto también que los derrumbes incluso han causado muertes. Hay que extremar las medidas de precaución. Por ejemplo, nosotros como Provial le damos estricta vigilancia a la ruta al Atlántico, la CA9 Norte, y la ruta interamericana, la CA1 Occidente. De hecho, se retiró un derrumbe ayer por la tarde en el kilómetro 205 de la ruta interamericana, y estas son las 2 carreteras que más inconvenientes presentan de derrumbe. Por lo tanto, la recomendación es para las personas. Acá en la mayoría hay 4 carriles para transitar, 2 por sentido. Entonces, en lo que se refiere del kilómetro 24 hasta el área del kilómetro 75 aproximadamente, hay que tratar de utilizar el carril izquierdo a una velocidad moderada para evitar cualquier inconveniente. Y para los que viajan sobre la ruta interamericana, también hay que extremar las medidas de precaución porque en la cumbre de Alaska se han dado algunos inconvenientes, y también en la ruta que va del área de Quetzaltenango hacia Huehuetenango. Agradecemos estos datos, Juan Carlos. Amigo televidente, ya lo pudo escuchar. Es muy importante que usted tome en cuenta estas recomendaciones y así también usted no pueda exponer su vida, ya que tomemos en cuenta, por otro lado, que la saturación de suelos es lo que está afectando ahora, y precisamente ya se ha informado sobre diversos derrumbes en las principales carreteras del país. Con esta información yo retorno con ustedes. Bien, gracias, Magalí Alvarado. Son los detalles y también las recomendaciones que brindan brigadas de Provial, quienes están brindando asistencia vial durante... Hablamos de atentados contra políticos, contra jefes de Estado. Nos vamos a ubicar rápidamente en Argentina. Esta es la residencia del presidente de Argentina, al cual han arrojado una bomba molotov
en esta residencia. Esta es su información de última hora. Una persona ha sido detenida por parte de la Policía Federal de Argentina tras supuestamente haber arrojado una bomba molotov contra uno de los muros de la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente Alberto Fernández. Según lo ha informado también la policía local y parte de en este caso, de la seguridad personal del presidente de Argentina, Alberto Fernández. El incidente ocurrió a eso de las 6:30 de la mañana de este miércoles. Afortunadamente no hay heridos. Las instalaciones tampoco fueron dañadas en consideración a la explosión. La persona detenida quedó a disposición del Poder Judicial y la acusan de atentados. Este es a cargo de un juez federal, específicamente quien conocerá el detalle de este atentado contra la residencia del presidente Alberto Fernández en Argentina. Hay que recordar que estas situaciones ocurren en un momento bastante crítico, una tensión política en Argentina con toda la situación de los casos de corrupción que se han arrojado, y ahora pues esta nueva noticia que amanece en Argentina con un atentado contra la residencia presidencial. 6:30 de la mañana, según la información, se produjo esta explosión. El hombre fue arrestado inmediatamente gracias a la pronta acción de la seguridad personal del presidente de la República, Alberto Fernández. Esto pues se da a conocer en este momento el nombre de la persona detenida. Se trata de José María, quien tiene 48 años y es vecino de la zona según su domicilio fiscal, muy cerca de la residencia del presidente argentino. Está registrado en los rubros de transporte de pasajeros, taxis y remisas. También tiene un domicilio porteño en la zona Belgrano. Al ser arrestado aseguró no pertenecer a ninguna organización política, ni mucho menos terrorista. Así que a disposición del juez del juzgado de San Isidro, ha sido pues llevado ante la justicia con cargos de atentados terroristas. Estaremos ampliando la información en breves momentos. Oficial que el tercer pago del bono familia no será de 1,000 quetzales. Todas aquellas personas que no contaban con un contador eléctrico, con el servicio de energía eléctrica, pues serán incluidas en este bono familia. A raíz de eso, la ejecución de estos recursos económicos tendrá que ser distribuida en ese 10% más, es decir, van a haber más usuarios con el mismo presupuesto, tendrá que bajar obviamente la cantidad, no serán 1,000 quetzales, será un poco menos para la tercera entrega. Al iniciar el tercer aporte, efectivamente, el padrón de beneficiarios ha crecido ya más de lo que inicialmente se había establecido. Como señalé, al día de hoy se tienen 2.653.200 hogares y a esto se sumarán el 10% de casos especiales. ¿Esto qué va a significar? Que cuando el Congreso de la República modifica los criterios de inclusión y amplía la posibilidad de que haya más beneficiarios, en el tema del tercer aporte habrá que repartir el mismo presupuesto que se dio originalmente entre más personas. Por lo tanto, seguramente el traslado del tercer aporte tendrá que ser menor a los 1,000 quetzales. Esto es porque, como nosotros hemos señalado, nosotros simplemente operativizamos lo que está establecido en el decreto ley. Y mientras el decreto ley no modifique el presupuesto que fue asignado originalmente, tendremos que hacer la ejecución de ese tercer aporte con los mismos recursos, por lo cual seguramente sí será menor a los 1,000 quetzales. Pilotos del transporte extraurbano que se dirigen hacia diferentes regiones han establecido ya las tarifas para los distintos viajes. Presten mucha atención porque algunas de ellas superan los 100 quetzales. Si usted es usuario de los buses que se dirigen hacia el sur, suroccidente y suroriente del país, tome nota, pues dependiendo de su destino puede pagar entre 20 a 130 quetzales de pasaje. Integrantes de la Asociación de Transportistas Extraurbanos del Suroccidente de Guatemala indicaron que el costo del pasaje incrementó al doble en la mayoría de rutas. Se trata de la tarifa COVID. Añadieron que el próximo 11 de septiembre retomarán labores. Las unidades partirán de Centra Sur de 5 de la mañana a 7 de la noche. A Mazatenango en tipo parrilla estamos hablando de 80 quetzales, tipo Pullman 90, a Coatepeque 100 y Tecumán 120. Ahora lo que es la parte de Chiquimulía estamos hablando de 50, Escuintla 20 y 25 quetzales. Esos son los costos que vamos a tener en nuestras tarifas.
Otras de las tarifas son Puerto de San José, 40 quetzales, Las Brisas, 80 quetzales, Pedro de Alvarado, 80, Retauleu, 90 y Malacatán San Marcos, 130 quetzales. Añadió que los pilotos y transportistas que no cumplan con los protocolos de bioseguridad serán denunciados. Vamos a hacer nuestras denuncias al Ministerio de Comunicaciones, a la DGT, cuando veamos también compañeros transportistas o sencillamente sus trabajadores que estén alterando los protocolos de bioseguridad. En este caso sería el 50% de ocupación cuando estemos en rojo o naranja, el 75% en amarillo. En tanto, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros presentó un nuevo informe sobre el mercado asegurador durante la pandemia por COVID-19, en el que ya se ha incluido pólizas por desempleo. Por pólizas de desempleo, el mercado asegurador desembolsó de abril a agosto de 2020 2.75 millones de quetzales. Pero sí son personas que del mes de abril a la fecha perdieron su trabajo y contaban con alguna cobertura, una póliza de seguro de desempleo, la cual ayuda a cubrir durante una cierta cantidad de meses una cuota generalmente para el pago de algún préstamo, y de esa manera las personas que se quedan sin empleo puedan tener cómo abordar sus obligaciones financieras, y en otras ocasiones paga una indemnización directamente a la persona que tenía la póliza. De estos son 777 casos que tenemos de abril a la fecha, y se ha pagado un monto de 2.755.000 quetzales en indemnizaciones. Este monto, como cubre cierta cantidad de meses, generalmente es alrededor de 6 meses de cuotas, pues una persona, una vez esté desempleado, tardará un tiempo en volver a conseguir un empleo. El costo de las pólizas de desempleo es variado en el mercado asegurador y tiene una cobertura de 3 a 6 meses o un año. Por aparte, durante esta pandemia, junto al de salud y el de gastos médicos, se han pagado 95 millones de quetzales. Y precisamente tocando este tema del desempleo, se realizó una encuesta respecto a las expectativas de contrataciones. Según los expertos, pues ellos prevén un panorama en donde pueda ser bastante lenta la contratación de nuevo personal. Según Manpower Group, el 33% de los empleados guatemaltecos esperan que la contratación de nuevo personal podría volver a la normalidad en 10 meses o un año. ¿Cómo va a ser la contratación dentro de los meses de octubre a diciembre de 2020? Y eso lo comparamos tal cual con el trimestre actual, con el anterior, incluso podemos revisarlo a nivel de datos generales de previas entrevistas. En este caso, únicamente el 7% menciona un incremento en su intención de contratación. Un 12% nos menciona que tiene la expectativa de disminuir su nómina, y sin cambio, bueno, el 79% que viene siendo la mayoría. Entonces, la forma en que nosotros sacamos el dato de tendencia neta de empleo viene siendo básicamente restando el incremento versus la disminución, y en este caso inicialmente nos da un menos 5%. Ahora, cuando hacemos el ajuste estacional, que es básicamente el formato para poder compararnos con otros países, la tendencia de empleabilidad para Guatemala en este cuarto trimestre va a ser de un menos 6%, ¿sí? Tan solo en 2 sectores, como lo son la construcción y el transporte, se espera una recuperación en la contratación de personal en el próximo trimestre. Las únicas 2 industrias o sectores que están creciendo viene siendo la parte de construcción a un 10%, evidentemente por el proceso de reactivación. Estamos hablando de los pasos a desnivel y también obras importantes que están generándose en zona 8, en zona 10, en zona 4. Entonces, esto impactó positivamente en términos de proyecciones de crecimiento. Incluso se espera que el sector construcción sea básicamente el motor de crecimiento para lo que es 2021 y 2022. Entonces, vamos a estar viendo pues un proceso de consumo bastante fuerte. El Mental de Guatemala brindó detalles acerca de las actividades que se realizarán con motivo de la independencia patria. Para este 14 y 15 de septiembre se tienen contempladas una serie de actividades patrias para conmemorar los 199 años de independencia.
El 14 con el Te Deum en Catedral, la izada de la bandera por los señores cadetes de la Escuela Politécnica, el viernes con el discurso del señor presidente y la sesión solemne en el Congreso de la República. A posteriormente acercarnos de nuevo aquí a las afueras del Palacio Nacional para la arriada de la bandera. Esos son los únicos eventos que tenemos hasta el momento. Posiblemente el Ministerio de Cultura y Deportes tenga una gala de artista nacional, pero todo virtual. En el caso de las actividades acostumbradas cada año, como el recorrido de antorchas, reiteró que se encuentran prohibidas. No, hemos venido recalcando eso, no solo a los señores alcaldes, a los directores de colegios que están completamente prohibidos, las galas de bandas marciales, las carreras con antorchas. Estamos tratando de evitar que el virus se propague, ya que estamos logrando una estabilidad en ese sentido. Que tienen a cargo la ejecución de programas COVID-19, ahora fue el turno del Crédito Hipotecario Nacional. Programas de apoyo para afectados durante la pandemia son el Fondo de Protección de Capitales y Crédito de Capital de Trabajo. El primero de estos, creado para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito por 250 millones de quetzales, de lo cual indicaron que se ha ejecutado al 100%. El 92% fue destinado a empresas, un 4% a comerciantes individuales, 3% a profesionales y 1% a emprendedores. En cuanto al monto de la colocación por región, ustedes pueden ver que la región metropolitana tomó 224 millones, la región central 11 millones, suroccidente 6.5, nororiente 4, suroriente 1 millón, Petén 595 mil, noroccidente 430 mil y norte 180 mil. En el caso del capital de trabajo, creado bajo el decreto 13-2020 por 2.730 millones de quetzales, ha alcanzado un 70% de ejecución. Se han colocado alrededor de 742 millones, esto equivalente a 6.400 créditos. Este dato estamos seguros que en los próximos días se incrementará sustancialmente, ya que los diferentes bancos del sistema y cooperativas que han estado participando en el fondo nos reportan constantemente el cambio de la ejecución de sus créditos. Para ir finalizando, la colocación de los créditos por segmento, como bien se los comentaba, tenemos que empresas han sido 324, alrededor de 60 millones de quetzales, y para individuales o personas individuales ha sido alrededor de 6.082 operaciones de crédito. Asimismo, indicaron que consideran que en las próximas semanas se concluirá con el desembolso en su totalidad. El Ministerio de Desarrollo Social también presentó la ejecución durante la pandemia desatada por el COVID-19. El Ministro de Desarrollo Social dio a conocer un informe en el cual detalló que más del 90% de los recursos asignados a esa cartera para los programas asignados con el tema de la pandemia ya ha sido ejecutado, más del 90%. Y si hablamos solo del programa Bono Familia, escucha usted, 68% a esta fecha. Tenemos las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social con el detalle de esta ejecución. Veamos. Solo en el caso de Bono Familia hemos ejecutado el 68% de los 6.000 millones. En el caso del programa de dotación de alimentos ya hemos trasladado los 350 millones de PMA y se está ya solo en el proceso de distribución. Y otro programa que tuvimos también a nuestro cargo, que fue el bono de la economía popular, ya se ejecutó el 100%. Es decir, nuestra ejecución ha sido prácticamente ya casi, si lo hubiéramos en los 3 programas, estamos a un 90 y pico %. Eso nos falta el resto de Bono Familia. En el tema del Bono Familia, hasta la presente fecha, 1.560.945 familias, de un total de 2.653.278 hogares beneficiados, ya recibieron el segundo pago. Y se espera que a finales de septiembre se haya hecho efectivo el pago al 100% de los beneficiarios.
Y como punto final tenemos un servicio social que compartirles mucha atención, por favor, a las personas que viven en Quetzaltenango, ya que está necesitándose con urgencia sangre de algún paciente recuperado de COVID-19. Tiene que ser sangre A negativo porque se necesita donación de plasma. Es urgente, tiene que tener un mínimo de 25 días de haber dado positivo y el segundo hisopado negativo para que pueda donar plasma. El tipo de sangre es A negativo. Por favor, se pueden comunicar al teléfono 5376-2767. Le repito, 5376-2667. Pero también al número telefónico 5843-8593. 5376-2767 y el otro 5843-8593. Recuerde que es para donación de plasma. El tipo de sangre tiene que ser A negativo con una persona que se ha recuperado de COVID-19 con un mínimo de 25 días pues, de haberse recuperado. Esto es en Quetzaltenango. Claro que sí, de esta manera llegamos al final de esta emisión de noticias, agradeciendo como siempre su sintonía. Nos esperamos mañana a partir de las 5:45 y hoy a las 13 horas, ampliación de estas noticias. Así es, que tenga usted un excelente día.